Hola, esta es la tercera clase, el tercer teórico de PC. Estuvimos hablando estos días con los profes del cuerpo docente de la materia, teniendo en cuenta fundamentalmente las dudas que le habían surgido a ustedes, los alumnos, en relación a los contenidos fundamentalmente. Y quisiera hacer un par de aclaraciones. Primero es que ustedes se tienen que guiar fundamentalmente por el programa y del programa por la guía que le van dejando clase tras clase en el aula de los prácticos cada docente. Los puntos que vamos a trabajar en esta primera parte, en esta primera unidad fundamentalmente, que ya estamos empezando a hacer, es la diferencia, primero la diferencia entre desarrollo y discurso y qué le aporta a la materia hablar de políticas del discurso. Vamos a trabajar también por qué el campo psi surge a finales del siglo XIX. Para eso vamos a ir estableciendo, analizando lo que fue el siglo XIX, las características del siglo XIX que posibilitaron, que crearon las condiciones de posibilidad que aparecieran los iniciadores, Pavlov, Kuhn y Freud, que son los primeros en plantear algo de lo que después en el siglo XX va a ser, van a ser las psicologías contemporáneas, que nosotros le llamamos las políticas del discurso psicológico. Y después vamos a hablar de las características de cada una de esas tres políticas. Digo esto que ustedes se guíen para el programa y por guía que le dan los profes, porque en los textos ustedes han empezado a leer el material que subimos a la página, que tiene que ver con algo que escribimos, que es seminario 1, 2 y 3. Algunos alumnos han dicho que no le ha costado mucho, otros que entendieron algo, sí, otros no, otros que que no han entendido poco. En los textos, en este texto de los seminarios, en otros textos que ustedes van a ir leyendo durante el dictado de la materia, van a encontrar más de los que se les pide en el programa. O sea, es más amplio lo que dicen los textos que lo que nosotros pretendemos que ustedes vayan asimilando. Siempre fue así. Por eso la guía para ustedes en esta nueva modalidad de cursado, que es el campo virtual, el modo virtual de cursado, que es diferente al presencial, muy diferente, que esperemos que sea provisorio y que pronto nos podamos encontrar en las aulas de la universidad. Si no, vamos a ver si podemos emplear algún otro método de intercambio, de dialéctica, de conversación con ustedes, más allá de lo que ustedes plantean en el chat o en los foros. Pero la guía por donde ustedes se tienen que guiar cuando leen los textos, dicen muchas cosas los textos, ya se habrán dado cuenta, en lo que tienen que presentar más atención, prestar más interés, focalizarse, son en esos puntos que les mencioné recién, y que clase a clase se le va transmitiendo una guía. Hasta el momento, después de la duda, hay dudas que se repiten. No tengan miedo, no se asusten o no se desesperen porque no entienden todo. Tampoco le pedimos que entiendan todo de primera. Esto es algo progresivo. Tampoco es algo lineal, porque hablamos de discurso, no de desarrollo, no es algo lineal. Hay algunas, nosotros le llamamos ordenadores más que conceptos, con lo que ustedes se van a ir familiarizando. Lo que nosotros hasta el momento, lo que vamos
pretendiendo que ustedes, lo que queremos que se vayan familiarizando con el vocabulario de la práctica, de la cátedra, perdón. Unas de las dudas que surgieron, esto que aparece en los textos y que yo lo he nombrado, que son los amos, lo que son los aparatos ideológicos del Estado. Quédense tranquilo con eso, nadie le va a preguntar qué es un amo. Es un término que nosotros usamos que viene de la teoría lacaniana. Sí que ustedes pueden familiarizarse y pueden operar con esos ordenadores. Un amo es un ordenador, un ordenador de la lectura. Si nosotros, hoy quiero retomar estas dudas para poder seguir adelante, poder seguir trabajando un poquito más y seguir avanzando. No vamos a disipar todas las inquietudes que ustedes tienen. Cuando ustedes van a leer muchos textos a lo largo de la carrera, no de DPCB, van a leer muchos textos. Van a leer textos de diferente índole, en diferentes materias. En la lectura que desde la cátedra realizamos, en nuestra lectura de los diferentes textos, de los diferentes autores, de las diferentes teorías, nosotros encontramos que aparentemente todos dicen lo mismo, pero no todos dicen lo mismo. Si profundizamos y hacemos una lectura minuciosa, nos damos cuenta, percibimos, que hay profunda diferencia entre un autor y otro, entre una teoría y otra. Entonces, cuando leemos un texto, tratamos de encontrar, a ver, ¿qué dice? ¿O qué es lo que no dice en eso que está diciendo? ¿A dónde apunta ese texto? A ver, ¿a dónde apunta es qué concepto, qué práctica orienta? Cuando alguien le dé a leer un libro, un autor, un capítulo, lo importante para nosotros es, por lo menos en nuestra materia, poder leer de qué está hablando. ¿Cuáles son los ejes de esa teoría? ¿Cuáles son los ejes de ese texto? Y en el campo en el campo psi, nosotros leímos que al menos hasta ahora hay 3 grandes ejes. Porque digamos, leemos un autor, leemos otro, y entre algunos autores encontramos afinidades. Por ejemplo, la afinidad de algunos autores que centran el eje en la conducta, en la ilusión de poder controlar una conducta, de poder crear una conducta. Hay otros autores que centran el eje en la inteligencia, en cómo se construye la inteligencia, en cómo se percibe, en cómo funciona la mente, con esas palabras, ¿no? Y hay otros autores que centran el eje en el sufrimiento subjetivo, en atender, en escuchar las manifestaciones subjetivas y leerlas como manifestaciones de un orden inconsciente donde opera la represión, un orden no consciente, valga la redundancia, pero no es algo que yo digo, bueno, yo solo me puedo dar cuenta de que me está pasando, porque la represión, después lo vamos a ampliar cuando trabajemos la política del saber del psicoanálisis, marca la diferencia entre el consciente y el inconsciente. El inconsciente implica represión, y la represión implica la represión entendida, leída desde el campo, desde el psicoanálisis, que hay algo
de lo cual nada sabemos y nada podemos saber solo. Solo se puede ser consciente del inconsciente a través de la práctica analítica. Entonces, de la diversidad de autores, de teorías, de conceptos que van a leer, que leemos en autores que se dicen hablar de la psicología, encontramos distintas coincidencias, distintas filiaciones. Les llamamos filiaciones como que formaron parte de la misma familia. Y nosotros encontramos tres familias, que nosotros les llamamos políticas del discurso. La familia del aprendizaje, que centra su interés, su intencionalidad en poder controlar una conducta, en poder crear una conducta. Otra política de discurso, otra familia que es la que trata de decirnos, entender cómo conocemos, cómo se construye la inteligencia, cómo funciona la mente, que le llamamos política del conocimiento, y otra política que pone su eje en hacer consciente lo inconsciente, que es la política del saber, que es el psicoanálisis. Entonces, lo que hacemos, el iniciador de esta política del discurso, que es de PC también es una política del discurso, el iniciador fue el profesor Comas, se ordenan estas tres políticas del discurso, con similitudes y diferencias. Hacemos una lectura retrospectiva, porque la mayor cantidad de autores son del siglo XX, y si vamos retrospectivamente vemos que estos fundamentos, donde se asienta que es la conducta, que es el conocimiento y que es el sufrimiento subjetivo como manifestación del inconsciente, los primeros que dijeron algo de eso fueron lo que vamos a llamar los grandes iniciadores, Pavlov, Kuhn y Freud. No es que ellos dijeron, yo voy a inaugurar la política del aprendizaje, voy a inaugurar el conductismo, o voy a inaugurar la política del conocimiento, o voy a inaugurar el psicoanálisis. Tal vez Freud fue un poco más lúcido en ese punto y se dio cuenta que estaba creando algo nuevo. Pero ninguno de los tres era psicólogo porque no existía la psicología. Hablar de política del discurso es una lectura, una creación de esta cátedra. Y como les digo, el iniciador fue el profesor Comas. No somos los únicos, hay otros autores que a lo mejor lo llaman de otra manera, pero leen el campo sí así. Entonces ese es el primer punto. Pero ¿por qué hablar de políticas? ¿Por qué hablar de discurso? Hablar de discurso implica, porque son textos que están escritos, están hablados, el discurso implica un orden, una dimensión simbólica. La dimensión simbólica ustedes lo van a trabajar en lingüística. Alguien dice algo, alguien escribe algo y trata que el otro lo lea, lo entienda. O sea, un texto, una comunicación tiene que reunirse las condiciones. Tiene que ser, como mínimo, a nosotros nos enseñaban en la secundaria que tiene que tener coherencia y cohesión. El orden simbólico tiene que ver con el conjunto de palabras, con una red de palabras que para ser transmisibles, para que se pueda establecer la comunicación, tiene que ser cohesionada y coherente. Después Freud va a decir, va a encontrar, porque la comunicación falla, existe el malentendido, y no solamente porque alguien hable mal o porque el otro lo entienda, porque si no opera un saber inconsciente. O sea que también hay un más allá de la comunicación, porque opera la represión, que es el gran descubrimiento
freudiano. Pero cada texto del campo de la psicología, pero no solo del campo de la psicología, de cualquier texto, de cualquier disciplina, cualquier comunicación, digamos, cualquier lazo que se establezca aún en la vida cotidiana, entre amigos, se dice desde algún lugar. Por eso hablamos de política del discurso. Política del discurso implica el lugar desde el cual se habla. Entonces, y eso es lo que aparece en el seminario 2, en la segunda parte del seminario, en el segundo capítulo, le podríamos llamar, que son, en el primero es la diferencia entre desarrollo y discurso y política de discurso, y de lo que hablamos de la construcción de un lector. En la segunda parte habla de las dimensiones de las políticas del discurso. Una dimensión es la dimensión simbólica, el conjunto de palabras, el orden de las palabras, ese orden que a veces se desordena, alguien tiene un lapsus o dice algo inentendible. Pero también hay un orden ideológico. ¿Qué es la ideología? No lo vamos a definir. Para esto está el texto Aparato ideológico del Estado de Althusser. Que eso está en internet, lo pueden bajar, lo podemos subir también ese texto. La ideología implica intencionalidad. O sea, en lo que decimos, en ese conjunto de palabras, decimos algo y para algo. Queremos llevar las cosas hacia algún lugar. Cuando ocurre algo, la otra vez hablamos del ejemplo del coronavirus, un acontecimiento real. Escuchen los medios de comunicación, escuchen qué dicen en los distintos medios de comunicación como ejercicio. Se van a dar cuenta que no todos lo dicen lo mismo, no todos van para el mismo lado. ¿Por qué? Porque están sostenidos en posiciones ideológicas diferentes, en políticas del discurso diferente. No es lo mismo alguien que plantea sostener la cuarentena, priorizando la salud, o alguien que dice que quiere salir de la cuarentena porque se arruina la economía. No es lo mismo el discurso liberal que neoliberal, no es lo mismo, si bien están emparentados, son familiares directos, uno antecedente del otro. No es lo mismo el discurso socialista, digamos, ¿no? Que el discurso capitalista. Entonces, la ideología forma parte del discurso. En la dimensión simbólica, en el orden de las palabras, el orden de las palabras expresan una ideología. Expresan una ideología, expresan una intencionalidad. Cualquier política del discurso, eso no estamos diciendo que esté mal, que esté bien, que esté mal. Es así. Desde el orden de las palabras que expresan una ideología, se interpreta, se lee, se le da sentido a los acontecimientos reales, a las cosas que pasan. Pero también se promueve que pasen determinadas cosas y que no pasen otras. Se promueve un discurso neoliberal, nunca va a promover estatizar o que el Estado controle los medios de producción. Se promueven las privatizaciones, se promueve que las grandes empresas sigan ganando más, se promueve relajar las leyes laborales, bueno, infinitas cosas. Se promueve quitarle dinero, inversión pública a la salud. En ese orden estaba degradar el Ministerio de Salud,
a secretaría. O sea, no solo interpreta los acontecimientos, sino también se promueven actos reales. O sea que las políticas del discurso tienen una intencionalidad, una táctica, una estrategia y una intencionalidad. No le vamos a preguntar qué es la táctica, qué es la estrategia, qué es la intencionalidad. Pero lo tienen que saber, que existe eso en cualquier política del discurso. Y también produce efectos. Por ejemplo, todas las medidas que se están tomando en relación a, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del coronavirus, de mantener la cuarentena. ¿Cuál es la intencionalidad? Aplanar lo que sigue la curva, ¿no? Que no haya una explosión de un montón de casos que después no se pueden atender dentro del sistema sanitario. Y toda política de discurso trata de reducir los efectos, trata de reducir la distancia, porque siempre hay una distancia entre lo buscado y lo hallado, entre la intencionalidad y lo que se logra. Pero toda política del discurso intenta reducir esa distancia, que lo buscado hacia lo que se tiende, que la intencionalidad logre los efectos deseados, buscados, planteados. Volvamos al campo psi. La política del aprendizaje tiene como intencionalidad poder controlar, dominar, promover diferentes conductas y que no se produzcan otras conductas. El campo del conocimiento, al pretender conocer cómo alguien construye la inteligencia, cómo alguien se forma las ideas, cómo alguien genera sus representaciones, ¿qué pretende? Pretende dominar esas representaciones, esas ideas, la ilusión de poder controlar esas ideas. Es que la idea que después portamos cada uno de nosotros. Digo ilusión de controlar las conductas en un lado y de controlar las ideas en el otro, porque nunca se logra, siempre falla. Siempre hay una diferencia entre la intencionalidad y los efectos. Algún efecto se produce. Y algún éxito tienen estas políticas también. Pero también falla fundamentalmente por lo que descubre Freud, que hay un orden inconsciente que resiste, que no se deja tomar por este dominio de las conductas y de las representaciones, que es el orden inconsciente, que tiene otra lógica. Todo esto es lo que vamos a hablar durante el año, lo que vamos a trabajar, lo que vamos a seguir trabajando. Ahí en el texto, en el punto 2, y después se retoma algo en el punto 3, se plantea que fue una cuestión que despertó preguntas, que la política de saber, la práctica analítica, no tiene una intencionalidad. No intenta dominar ninguna conducta, no intenta dominar ninguna idea, no intenta ni siquiera dominar los síntomas, el sufrimiento subjetivo, solamente espera que la persona que consulta hable, que pueda hablar y que pueda encontrar los núcleos inconscientes que están sosteniendo esa manifestación conscientes. No hay una intencionalidad de dominio en la práctica analítica. El analista no pretende dominar al analizante, al paciente. Solo trata de que hable y que siga hablando y que siga asociando. Reitero una vez más, esto
lo vamos a profundizar cuando lleguemos a la última unidad, que es la política del saber. El otro punto importante a tener en cuenta que aparece en la unidad 3, que alguien me escribió ahí en las consultas que no entendía nada de la unidad del seminario capítulo 3, era de qué estaba hablando. Y hay un punto del programa que es psicoanálisis, ciencia o ideología. Y esta pregunta aparece porque aparentemente cuando algo es ideológico no es científico, es pura idea, es solamente algo que lo escuchamos también, ¿no? Cuando hablan los debates de distintos partidos políticos, le dicen, no, pero eso es ideológico, ¿no? Como que hubiera algo no ideológico. Pero esa pregunta, ciencia o ideología, esconde una trampa. ¿Por qué hablar de o? ¿Por qué ciencia o ideología? La ciencia está articulada a la ideología. ¿Por qué? Un escrito científico, un escrito que se llama científico, es una articulación teórica, es una articulación simbólica, pero eso nunca está desprendido de lo ideológico. Pensemos, por ejemplo, en la matemática. Habría que decir una ciencia en la matemática, pero pensemos en la matemática, esos conjuntos de números, de símbolos, que parece que no remiten a nada. Pero la matemática nunca está suelta, aislada, nunca un libro de matemática duerme en una biblioteca, sino que la matemática forma arquitectos, ingenieros, y después con eso, ¿cómo se usa? ¿Cómo se instrumenta? Se hacen casas para sectores populares, se hacen grandes edificios, conglomerados, se hacen puentes, bueno, siempre se aplica para algo. Por eso la ciencia, la medicina, no es la medicina lo mismo ejercida en los sectores privados, no es lo mismo la salud como mercancía que como un derecho. O sea, la ciencia no está nunca separada de la ideología. La ciencia siempre está articulada a la ideología y produce efectos en lo real. El campo médico viene justo, viene bárbaro. Tomar la práctica médica como una mercancía, como un elemento de consumo, a tomarla como un derecho que el Estado tiene que garantizar. Entonces, ya cuando ustedes tengan una pregunta, cuando hacen una pregunta, esa pregunta ya supone una elaboración. Por eso no se preocupen, o preocúpense, no es algo, si genera angustia, genera malestar, genera incertidumbre, pero lo más importante es que los mueva, que esto los mueva, no pretendan entender todo en este momento. No es nuestro interés que ustedes pretendan todo, que ustedes entiendan todo. Nuestro interés en este momento es que ustedes lean, guíense por las preguntas, por las guías que le hacen los profesores, en las guías de los prácticos. Vamos a tratar de mandarle más guías, pero ese es el fundamento. El fundamento es que ustedes puedan leer lo más tranquilos posible, puedan permitirse no entender, y que sí, que puedan preguntar. Nosotros vamos a ir respondiendo, pero no nos dispersemos. Hay temas
centrales, nucleares, hay temas eje que tienen que ver con lo que le enuncié al principio de esta primera unidad: desarrollo, discurso, política del discurso, las características del siglo XIX que crearon las condiciones de posibilidad que surjan las psicologías, el campo psi afine, la semilla de lo que va a ser el campo psi luego a fines del siglo XIX. Los grandes iniciadores presentaron las bases de estas políticas del discurso y las características de estas políticas. Estamos en la primera parte: desarrollo, discurso y el plus de sentido que le agrega hablar de políticas del discurso.